Buenas hermanos, soy su amigo pastor Pedro Cosma, como siempre, bendecido del Señor que usted pues pueda seguirnos en este canal, esperando que el día de hoy con el tema que vamos a tratar realmente sea de gran bendición para su vida y que espero que el Señor Jesucristo ilumine su casa, permanezca en su casa junto a usted y todos sus familiares. Recordándole que si el tema de hoy es de gran interés o de edificación para su vida, de gran bendición, por favor, le pedimos que lo comparta con otros amigos, le dé me gusta y si no se ha suscrito al canal, por favor hágalo. Será de gran bendición para nosotros. Así que este es el tema del día de hoy. Este es un tema que es un tema que lo confronta a usted con relación al tipo de evangelio que usted está viviendo. Hay mucha gente que está en el evangelio del Señor, en el evangelio de Jesucristo, pero muchas veces ni siquiera dentro de sí se percatan acerca del evangelio que está viviendo. Y a lo mejor quizá el tema pareciera un tanto contradictorio en el sentido de que estamos hablando del evangelio de Jesucristo. Por consiguiente, es un solo evangelio, no hay más. En la práctica bíblica, lógicamente es así, Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente hoy día, cuando nosotros hablamos de los distintos tipos de evangelio, estamos hablando de personas que están en el evangelio, pero resulta que el evangelio que están viviendo no es el más apropiado. Y por eso mucha gente tiende a salir de la iglesia, a descarriarse. Porque lamentablemente el evangelio que tienen es un evangelio que ha sido el producto de una acción que lo lleva a vivir cierta norma o forma de vida con relación al evangelio real de Jesucristo. Bueno, si quieres ser parte de esta bendición del Señor, suscríbete, toca la campanita y al momento de subir uno de nuestros videos a la plataforma de YouTube recibirá una notificación. Entonces, en este tema os voy a exponer 4 evangelios que creo que el ser humano, principalmente los cristianos, debemos darnos cuenta en cuál estamos caminando. Un primero que quiero conversar, es el evangelio del momento. ¿A qué yo me refiero con el evangelio del momento? Es aquel en la que una persona entra a la iglesia, pero no entra con el tema esencial del evangelio. ¿Cuál es el tema esencial del evangelio? Es Jesucristo, es la salvación del ser humano y se enfoca hacia Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa? El evangelio del momento que la gente muchas veces vive es aquel que cuando se entra a la iglesia se entró por una necesidad en el momento. Por ejemplo, usted estaba enfermo o tiene una enfermedad,
puede ser terminal o no. Entonces usted entra a la iglesia con el interés de que la iglesia le sirva no como un refugio, sino como el estamento que pueda ayudarle en su enfermedad. En otras palabras, el elemento central de ese evangelio no es Jesucristo, es una necesidad del momento. Un ejemplo que podemos señalar, por ejemplo, el ladrón que estaba, los dos ladrones que estaban en la cruz, hubo uno que pidió un asunto del momento, creyó en Jesús del momento. Uno que sí dijo: Señor, cuando en tu gloria esté, acuérdate de mí. Ese sabía que Jesús estaba en la misma condición de muerte. Entonces, ese sí propugnó un evangelio donde Jesucristo fuera el centro de él. Sin embargo, el otro dijo: si tú eres el Cristo, sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Ese pidió y actuó por un asunto del momento. Y así hay gente en la iglesia también, que están viviendo un evangelio del momento. Otro evangelio es el evangelio de la prosperidad. Hay gente que están en la iglesia no porque el eje principal sea Jesucristo, sino que están concentrados más en la bendición. Pero no en la bendición espiritual, sino en la bendición económica. Si usted revisa su vida espiritual, más del 60 o 70% su vida en Dios, su evangelio, depende de la bendición económica. Y todo camina hacia esa línea. Otro evangelio es el evangelio de protocolo. Es un evangelio en el que quizá mucha gente habla mucha lengua, profetiza, y qué sé yo, a lo mejor se ven como los evangélicos que más se guardan. Pero a veces ellos mismos se engañan porque están viviendo un evangelio protocolar. O sea, ellos mismos saben que no tienen a Dios en su corazón, pero ante los demás se hacen ver como verdaderamente cristianos sometidos a la autoridad del Señor. Estos son tres evangelios que brevemente nos hemos querido señalar. Ahora bien, en el próximo corte yo le voy a hablar acerca del evangelio real que tiene que vivir una. ¿Cuál es el evangelio desde nuestro punto de vista? Es el más aconsejable que debe vivir un verdadero siervo del Señor. Bueno, el evangelio que debe vivir un siervo o una sierva del Señor es el evangelio de la resistencia. El evangelio de la resistencia es un evangelio real, un evangelio que te permite llegar al cielo. ¿Por qué te permite llegar al cielo? Sencillamente, yo voy a poner un ejemplo. Si usted revisa la parte de un equipo electrónico, usted se va a dar cuenta de que lo que más resiste es la resistencia, que es un pequeño dispositivo que se coloca para cuidar el equipo y es quizá la parte que más aguanta. Por ejemplo, una
un asunto, un ejemplo más sencillo. Si usted ve una estufa de esa de corriente, que regularmente se usaban antes, digo, mucha gente que la usa hoy, tiene como un alambre que rodea todo el bloque. Y entonces ese alambre, cuando recibe corriente, entonces ese alambre lo que hace es esa resistencia que se prende, o sea, coge ahí se cocinan los alimentos. ¿Por qué? Porque esa parte tiene una resistencia, así como se llama. Entonces, ¿qué pasa por qué yo digo entonces que es el evangelio que te conduce al cielo? Bueno, porque cuando tú te conviertes, mucha gente asume que ya tú no tienes problemas, y eso es un error. Los problemas siempre van a estar ahí, van a permanecer. Los problemas son parte del ser humano. Entonces mucha gente, cuando le viene el evangelio, piensa, reitero, que se le acabaron los problemas. Pero resulta que tú vas a tener tentaciones, pruebas. Y entonces, si para tú vivir dentro del evangelio tienes que tener resistencia. Porque sabemos que Dios es que nos ayuda. Porque lógicamente nosotros tenemos nuestra confianza en el Señor, pero tenemos que tener un nivel de resistencia frente a los problemas que van a acontecer. Entender que lo que dice la palabra, de que no hay una prueba que pueda llegar a tu vida, que el Señor no te dé la salida, asumirlo como válido. Y para asumirlo como válido es necesario que yo como creyente, usted como hombre de Dios y mujer de Dios, viva un evangelio de resistencia. Porque si nosotros no vivimos un evangelio de resistencia, al momento de recibir un ataque de Satanás, entonces, o una tentación, vamos a caer. Pero ¿por qué hay que vivir un evangelio de resistencia también? Porque puede llegar un momento en mi vida espiritual que yo caiga. Entonces, si yo no tengo una resistencia real en el evangelio que creo, si caí me voy a quedar en el piso, no me voy a levantar. Una resistencia se rompe, por ejemplo, estoy poniendo el ejemplo de la estufa, pero usted vuelve y la pega y comienza a accionar otra vez. Entonces así mismo somos nosotros los evangélicos, los que vivimos el evangelio de la resistencia. Entonces, ubique bien su vida espiritual y ver qué tipo de evangelio es el que usted está viviendo. Si es un evangelio de resistencia, si es un evangelio del momento, si es un evangelio de la prosperidad o es un evangelio protocolar. ¿Quién tiene la respuesta? Usted. Así que le dejo esa respuesta para que usted mismo analice qué evangelio está viviendo. Si el video de hoy es de bendición para su vida, compártelo. Si no se ha suscrito, por favor suscríbase, toque la campanita para que al momento de subir uno de nuestros videos usted pueda recibir una notificación. Dios le bendiga, Dios le guarde. Su amigo pastor Pedro Cosma. Shalom.